Bueno, respecto a el coeficiente de asimetría, varias veces les mencioné que deberíamos analizar si ese coeficiente nos daba tres valores, ¿cierto? Si ese coeficiente, no sé, coeficiente de asimetría nos podía dar o cero, o nos puede dar un valor negativo, o nos puede dar un valor positivo. Entonces, en este caso, quiero mostrarles por qué era importante ese signo. Y ese signo está directamente relacionado con con cada una de estas figuras que se tienden a parecer una distribución normal, ¿cierto? La distribución pues se forma respecto a los rectángulos de cada una de las gráficas que ya les voy a mostrar más detenidamente. Entonces realmente lo que más me interesa en este punto es que ustedes comprendan a qué tipo de gráfica, ¿cierto? A qué forma estaría atada o atado cada uno de los coeficientes de asimetrías o coeficiente de Pearson según este valor, ¿cierto? Si es negativo, si es cero o si es positivo. Entonces realmente lo que sucede es que si tenemos esta distribución, miren que es una distribución normal, supongamos que acá en la mitad tenemos una recta, ¿cierto? Es que si tenemos acá una recta aproximadamente, pues voy a graficarla acá como si fuera una recta aproximada, ¿cierto? Aquí se observa que en esta recta, en la primera, digamos que la recta pasa por la mitad, en la segunda, la gráfica se construye al lado izquierdo y en la tercera, pues la gráfica se construye al lado derecho. Entonces, en el primer caso, ¿qué sucede? En este caso, tendríamos nosotros que el coeficiente de asimetría es igual a cero, ¿cierto? Y entonces podríamos decir que no existe un sesgo, ¿cierto? En este caso, no existe un sesgo, ¿sí? Quiere decir que la distribución es normal, que los datos se distribuyen parcialmente en todo el sistema que estemos analizando, ¿cierto? No hay picos, no hay nada de eso, sino que es una distribución normal. Entonces no hay ningún sesgo. Entonces, ¿cuándo sucede esto? Cuando el coeficiente de asimetría nos da igual a cero, ¿cierto? Ahora, si el coeficiente de asimetría nos da mayor a cero, ¿cierto? Pues coeficiente de asimetría mayor a cero, que un número mayor a cero, ¿cómo se representa también? Como un número positivo. Entonces, si el coeficiente de asimetría nos da mayor a cero, eso quiere decir que la distribución es asimétrica a la derecha, ¿cierto? Una distribución asimétrica a la derecha. Voy a copiarla acá. Asimétrica a la derecha. A la derecha. Asimétrica a la derecha. Y eso quiere decir aproximadamente que la media de la distribución se encontraría tendiendo a este lado de la gráfica, ¿cierto? Entonces, si esta es asimétrica a la derecha, ¿cierto? O sesgada, ¿cierto? Su sesgo también está a la derecha. En esta podríamos concluir lo contrario, ¿cierto? ¿Y cuándo pasa esta? Pues cuando el coeficiente de asimetría es menor a cero, que es lo mismo que decir un número negativo. Entonces, ¿qué tenemos nosotros en este caso? Tendríamos una asimetría izquierda, ¿cierto? Que es lo mismo que decir un sesgo izquierdo, ¿cierto? Es exactamente lo mismo. Y en este caso, ¿dónde representaríamos la media? La media estaría aproximadamente en este lado, tendiendo hacia este lado de la distribución. En este caso, la media estaría en todo el centro, ¿cierto? De la distribución. Por lo tanto, el coeficiente de asimetría nos da cero. En este caso, el coeficiente sería una simetría derecha. ¿Por qué? Pues porque el coeficiente de asimetría nos dio mayor a cero. En este caso el coeficiente de asimetría sería con sesgo izquierdo o hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque el coeficiente de asimetría me dio negativo. Entonces era básicamente esta forma la que
yo quería mostrarles a ustedes, luego de calcular unos coeficientes de asimetría, ¿cierto? Que lo hemos hecho en varios casos. Entonces, lo que viene ahora como actividad básicamente va a ser a una distribución de datos, definir si es una distribución que no tiene sesgo, ¿cierto? O una distribución con un sesgo a la derecha o una distribución con un sesgo a la izquierda. Simplemente cada una de esas distribuciones, ¿cierto? Van a estar atadas a una representación gráfica aproximada a estas, ¿cierto? A cada una de estas. Entonces era eso lo que quería mostrarles y básicamente van a tener que calcular el coeficiente de asimetría y hacer una gráfica aproximada. Simplemente es eso, si les da 0, pues hacen una gráfica de este tipo. Si les da positivo, pues hacen una gráfica de este tipo. Miren que todos los datos se ve que están corridos hacia el lado izquierdo, y si nos da esta, pues vemos que todos los datos están corridos como hacia el lado derecho de un punto central, ¿cierto? Es simplemente eso lo que me interesa que ustedes entiendan del coeficiente de asimetría o coeficiente de Pearson.